Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos transmitiendo una vez más este estudio de los Hechos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, ya entrando al capítulo 7, donde nos habla de la exposición y martirio del diácono Esteban. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos y esperemos que este estudio siga siendo de edificación. Nuevamente reitero, solamente es un resumen. No estamos entrando al detalle porque ese ya lo estuvimos haciendo en la congregación. Cuando lo hicimos estábamos revisando versículo por versículo y analizando el texto y encontrando las referencias en el Antiguo Testamento que nos iluminaran o nos hablaran más acerca del pasaje que estábamos estudiando. Entonces vamos a ir ahí, hermanos, a Hechos capítulo 6. Quisiera hacer una oración para darle gracias al Señor y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido en Dios. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Esperamos y confiamos en ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Y te pedimos que en ese amor y en esa gracia, Señor, seas tú ministrando de tu paz y de tu espíritu a cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra fluya con toda libertad en cada uno, Señor, y seamos ministrados en el poder de tu espíritu. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, nuevamente, si quieres acompañarme. Hechos capítulo 6, estamos ahí estudiando y estábamos viendo a partir del versículo 8 hasta el 15, que ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Hasta donde estábamos viendo. Ok, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos ahí a Hechos capítulo 6, versículo 8. Ok. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Sí? Aquí es algo muy importante, no estaban en el templo, sino que estaban en la sinagoga y después es llevado al templo para ser juzgado y después es sacado del templo para ser lapidado. Entonces es muy interesante. No estaba en una sinagoga donde estaba compartiendo Esteban. Esto es muy importante, hermanos. Estaba compartiendo Esteban en una sinagoga llamada de los libertos, así como se llamaba, y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Era la gente que identificaba con ese espacio y con ese lugar. Nuevamente son judíos disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu. Debemos de recordar que Esteban era un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo y además había lleno de gracia y tenía prodigios y señales. El poder del Espíritu, hermanos, difícilmente se puede contener, se puede enfrentar, se puede sostener. Dice, a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que mintiesen, ¿sí?, que le habían oído hablar palabras blasfemas. Decíamos 4 cosas: contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo. Contra el lugar santo es muy importante aquí, contra el lugar santo, y contra la ley. 4 cosas: Moisés, Dios, el lugar santo o el templo, o contra la ley, aunque debemos recordar que en ese momento estaban en una sinagoga. Y se oliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, ¿sí?, ancianos que estaban en el templo, a los escribas que estaban en el templo, arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio que estaba en el templo y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Ya estaban en el templo, es cuando ahí están empezando a manifestar sus acusaciones, que estaba haciendo blasfemias contra el templo y contra la ley. Pues le oímos decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuáles eran las costumbres? Era la ley que se había dado y que se había establecido, Éxodo, Levítico, Números, y que se volvieron a repetir en el libro de Deuteronomio. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Sí, prácticamente la versión de las Américas dice lo mismo, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones de Moisés. Aquí vemos a costumbres y tradiciones que Moisés nos legó. Nuevamente aquí encontramos la referencia que siempre se está peleando, y algunos descendieron a Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés y no podéis ser salvos. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces debemos de recordar que en este tiempo, igual con el tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí?, en este tiempo seguían persistiendo y permaneciendo las tradiciones. Aún los mismos apóstoles tenían conflictos y lucha en cuanto a estas ideas de la circuncisión, y vamos ahí a revisarlo ya en el capítulo 15. En el capítulo 15, cuando es el concilio en Jerusalén, y pueden hablar con respecto a estos asuntos acerca de lo que es esta situación. Entonces, cambiarán las tradiciones que Moisés nos legó. Y aquí en el 28:17, aconteció que en 3 días después convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Las tradiciones, nuevamente las tradiciones, es algo que encontramos, se está renombrando, se está volviendo a mencionar en el libro de los Hechos. ¿Ok? En el capítulo 7 empieza prácticamente la defensa de Esteban. Entonces dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo, ahí empieza su defensa: varones, hermanos y padres, oíd. Aquí sigue hablando con respeto. Esteban en ningún momento los insulta, pero sí empieza a hacer una mención con toda claridad. Quisiera mencionar sobre qué asuntos hace mención. Aquí tengo unas anotaciones que sería bueno verlas. Estas anotaciones, estamos aquí hablando de Hechos capítulo 6, del 1 al 7, elección de los 7 diáconos, Esteban acusado de hablar mal contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley y las costumbres. En el 7, del 1 al 53, es la defensa de Esteban. Él menciona a Abraham, menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a José, menciona a Moisés, menciona a David y menciona a Salomón. La promesa que el Señor manifiesta desde Abraham hasta Salomón es un lugar y además un pueblo, ¿sí? A las 12 tribus, los 12 patriarcas, y se habla del templo de Salomón que construye Salomón, dando ese esplendor. Por eso es mencionado David, que le fue dada esa promesa, pero no le permite el Señor construirlo. Salomón construye ese templo y es ese tabernáculo y templo. Hablan de los lugares: Mesopotamia, Harán, que es donde salió Abraham, Jerusalén, que es Canaán, Egipto, Madián, Monte Sinaí. Por eso es un pasaje, hermano, muy rico en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. Y hablando con hombres judíos, debemos de tener la claridad que este hermano Esteban, que es diácono, que fue elegido junto con otros 6, vemos que era conocedor, era un hombre conocedor de las tradiciones, un hombre conocedor de la historia, un hombre conocedor de los lugares, tiempos y espacios que ocuparon el pueblo de Israel y en el llamado que fueron hechos. ¿Sí? Se habla acerca de Dios, del Espíritu Santo, nuevamente menciona al justo, que es el Cristo, al Hijo del Hombre. Se habla acerca de la idolatría, del culto, de resistir al Espíritu Santo, del templo, de la ley. Y en el versículo 54 al versículo 60 es la muerte de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir leyendo rápidamente. No nos vamos a detener mucho porque si no, no vamos a terminar todo esto que estamos tratando de hacer un resumen. Entonces, volviendo y regresando a la Biblia, que tenemos hace un momento, la Biblia abierta, Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd al Dios de la gloria,
apareció a nuestro padre Abraham. Es el primero que menciona, de donde empieza la promesa de un pueblo que le iba a ser dado y que hasta esos días del libro de los Hechos estaba un pueblo constante, que era el pueblo conforme a Abraham, conforme al llamado que Dios le había dado en Salomón y que Dios había manifestado en gracia y en misericordia. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, nuevamente mencionando lugares de donde partió y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Aquí era un conocedor claro de toda la historia que se estaba desarrollando en la formación del pueblo de Israel. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, que sería de Egipto, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar, que es exactamente donde estaban, la tierra prometida, que era Canaán, y donde fueron conquistando y donde se estableció y se construyó la ciudad de Jerusalén. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Nuevamente menciona a José, que es una figura de Cristo, para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él esperaba que sus hermanos comprendieran que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así, y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos míos, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego en la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo: Señor,
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás en tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus gemidos y descendió para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien había rechazado, debemos de recordar que es una de las acusaciones de Moisés en cuanto a la ley que se le había dado y cuanto a las tradiciones que se seguían. A este Moisés, quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza? Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto a los 40 años. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios. Esto es muy interesante, que lo menciona Pedro en el segundo sermón. Menciona, profeta, os levantará el Señor de vuestro Dios de entre tus hermanos como a mí, y a él oiréis. Entonces esto está, como hemos dicho, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y las obras de sus manos se regocijaron, y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Quién escribió esto? Amós. ¿Sí? ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y Quillum, vuestros ídolos, las estrellas de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yo os haré pues deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Es lo que está citando Esteban. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Está bien, llevaste el tabernáculo de Moloch y las estrellas de vuestro Dios Renfán. Si vemos que hay un cambio aquí. Figuras que los hicisteis para adornarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Es una profecía de que van a ser deportados a Babilonia. Entonces, Esteban está manejando la historia que está contando acerca de Moisés y el becerro que hicieron, y aquí está hablando, debemos de recordar que hicieron idolatría, también ya teniendo un templo, un lugar de adoración en Jerusalén, y precisamente cuando habla Amós acerca de lo que está aconteciendo es de lo que iban a ser deportados a Babilonia, iban a ser nuevamente puestos en esclavitud y llevados a un lugar fuera de Jerusalén. Entonces, Esteban está manejando todo lo que es parte del Antiguo Testamento, la historia de Israel y también la profecía al final antes de la deportación. Es muy interesante verlo, hermanos, porque hace una referencia tanto la historia que se vivió en la idolatría en el desierto con el becerro de fundición, como el becerro que se hizo después también en Samaria, ¿no? Donde se levantó y se erigió 2 lugares, se hicieron becerros de fundición, se cambió el culto, se cambió el sacerdocio, se cambió los días de adoración, se cambiaron los tiempos y las formas de hacerle culto a Dios. Vemos que Jeroboam fue el que hizo pecar a Israel haciendo estos becerros cuando está la división del reino del sur y del reino del norte, y se hace también un nuevo sacerdocio. Esto es lo que está contando Esteban, es de lo que está hablando Esteban, y así hacen una referencia profunda no solamente a la ley de Moisés y la historia que pasó, sino también a la profecía de que se habló, y esto les está hablando a los escribas, les está hablando a los ancianos del templo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. Aquí es la primera referencia antes del templo, el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿En dónde? En el cielo. Esto es muy interesante,
que ese modelo lo había visto Moisés en el cielo, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, ¿sí? Ese tabernáculo siguió y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Entonces aquí es la segunda apertura. Primero abrió el Mar Rojo y aquí estaba abriendo el Jordán cuando los sacerdotes pisaron llevando el arca y llevando todos los elementos del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, que es Canaán, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David fue el que estableció, hizo de alguna manera alianzas. Es muy interesante, hermanos, ahí ver a las alianzas que hizo David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. ¿Cuál era el tabernáculo que estaba pidiendo? Pues es el templo que pide construir David al Señor. Y aquí hay una referencia interesante, haciéndoles volver a las palabras que el Señor dijo en cuanto a lo que era el templo y qué era lo que tenían que hacer. Entonces, para Dios de Jacob, más Salomón le edificó casa. Fue Salomón, no fue David, el que le hace ese templo, y ahí vemos toda la narración en el libro de los Reyes, cómo se edificó ese templo, cómo se hizo, los convenios, los materiales que se usaron, cómo era importante el nombre de Dios. Y edificó casas, si bien el Altísimo no habita en templos. Esto es lo interesante. Sí. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Sí? Que profeta, dice aquí, Isaías capítulo 66, versículo del 1 al 2, así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa que podríais edificarme? ¿Sí? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, Esteban les está haciendo una referencia de las palabras proféticas, de lo que pasó con David, de lo que pasó con Salomón, porque ese era otro de sus reclamos, que estaba hablando mal contra el templo. Y está haciendo referencia a Esteban acerca de qué es más importante Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre. Aquí ya es un mensaje hacia aquellos que le están escuchando. Por eso es que el resultado de este mensaje no es que cambiaran, sino por el contrario, se enardecieron y decidieron matar a Esteban, lapidándolo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Sí. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Sí. Entonces, nuevamente se cita Isaías. Sí. Isaías, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y aquí hay muchas de las profecías que se conocieron de Isaías, además de los libros históricos y los libros proféticos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, en quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Otra acusación. Estaban defendiendo la ley. Dice, bueno, pues la ley ustedes la recibieron, ¿sí?, de ángeles y no la guardaron. Entonces, ¿cuál es la situación? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esto es muy interesante, esta frase, porque
ahí las segundas experiencias, entonces ya no tendrían lugar, sino una experiencia única. No habla de un éxtasis que tuvo aquí Esteban, ¿sí? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, estas palabras los enardecieron aún más. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí es interesante. Entonces lo sacan del templo y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí es donde aparece por primera vez el nombre de Saulo. Saulo, que será su nombre, Saulo de Tarso, y que posterior vamos a encontrarlo como Pablo en el capítulo 9, donde nos habla de su conversión. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Entonces Esteban no murió en el templo. Después de que se enardecieron, se enojaron de las palabras de Esteban, fue llevado afuera de la ciudad y muerto, apedreado. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o lo que hemos dicho, partió con el Señor. Entonces, esto es, aquí vemos la referencia que se hace acerca de Saulo. Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Aquí viene una mención al capítulo 8 de lo que hizo Pablo. Pablo se acuerda en este capítulo 22-20, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando y apedreando. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré a cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Eran condenados a muerte como quién, como Esteban. Entonces Pablo consintió la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces aquí vemos unas palabras igual referentes a lo que el Señor manifestó. Se dieron en los sepulcros aquí en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Y vemos cómo de alguna manera durmió Esteban. Y aquí empieza precisamente más de la manifestación del cumplimiento de la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Que iban a ser llevados por el Espíritu, iban a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí, a causa de este momento, a capítulo 8, ya no se centra el estar predicando el Evangelio en el templo, porque es precisamente de lo que acusaron a Esteban. Lo llevan al templo, lo juzgan, lo echan, lo sacan de la ciudad y lo matan. Entonces, en este capítulo 8 vemos que es la dispersión de todos los hermanos, excepto de los apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, ¿la persecución de quién? De los judíos. Los judíos estaban persiguiendo a los hermanos que habían sido recién conversos o recién convertidos en la iglesia que estaba en Jerusalén, y donde por lo regular se reunían en el templo. Entonces también fueron dispersados, ya no les permitieron reunirse más en el pórtico de Salomón, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Aquí nuevamente el cumplimiento de la promesa en Judea, ¿sí? Y de Samaria. Entonces, si debemos de recordar lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, ya lo habían sido, hasta el capítulo 7, en Judea, capítulo 8, y en Samaria, capítulo 8. ¿Sí? Entonces se estaba llevando el cumplimiento de esta profecía que el Señor había
dado y que había establecido. ¿Sí? Entonces, regresamos aquí hasta el capítulo 8. Comenzamos, Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí es muy interesante. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Entonces, ahí es donde permanecieron los apóstoles. Fueron dispersados solamente algunos, llevados a Judea y Samaria, y ahí empiezan a compartir y a predicar el evangelio. Nuevamente, siguen haciéndolo a judíos. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo, aquí es, Saulo azotaba a la iglesia entrando de casa en casa y los entregaban a la cárcel. Esta referencia, cuando la estudiamos, vimos todos los textos. Aquí hay algunos acerca de qué era lo que hacía Pablo y cuáles eran las prácticas que tenían. Inclusive leímos parte de un edicto como una prueba fehaciente de cómo se daban estas cartas, cuál era la autoridad que se le concedía, cuáles eran sus límites, a quién podía seguir, qué podía hacer con ellos. Y perseguí, dice capítulo 22, 4, este camino, ¿sí? Debemos de recordar que se les llamaba los del camino, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Es ahí donde el Señor en el capítulo 9 lo alcanza, es derribado, ¿sí? Aquí es muy interesante, no es derribado del caballo porque no lo dice. Quizás muchos tenemos esa figura en nuestra mente o nuestra idea porque así nos lo han predicado, así nos lo enseñaron, pero revisando el texto, aunque pudiera parecer que era el medio de traslado, pues es lo que se deduce, pero no necesariamente es lo que dice el texto. Prácticamente a veces es lo que muchas veces pasa. Uno empieza a especular sobre algunas situaciones, no teniendo la claridad de lo que eso diga el pasaje, ¿no? Entonces, dice el capítulo 26, versículo del 9 al 11, ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. ¿Para qué? Para que los mataran. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Por eso era el temor que vemos en el capítulo 9, cuando es enviado Ananías a orar por él para que cayeran de las escamas de sus ojos, para ser lleno del Espíritu Santo. Ese era el temor. Inclusive vemos que Pablo no destaca mucho, sino hasta el capítulo prácticamente 12, ¿sí? Donde se empieza a hablar de Pedro, y el capítulo 13, donde empieza ya un despunte pleno del ministerio del apóstol Pablo. Pero vemos en el capítulo 9, ¿sí?, de cuál es su conversión y cómo es enviado a Ananías, ¿sí?, a ser libre. Por ejemplo, leo el versículo 13 del capítulo 9. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí vamos a darle el repaso cuando leamos el capítulo 9. Entonces, aquí empieza la predicación del evangelio en Samaria.
Sí, entonces debemos de recordar que Judea, Jerusalén es parte de la región de Judea y luego es la región de Samaria. Entonces se empieza a predicar el evangelio. Aquí lo dice en Judea y de Samaria. Entonces ahí fueron esparcidos y esto fue precisamente lo que motivó y los llevó a predicar el evangelio en otros lugares. Los que fueron esparcidos, pero, los que fueron aquí, el pero, entonces es una consecución de lo que estamos leyendo, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Seguían compartiendo las buenas nuevas, no podían callar lo que habían visto y oído y proclamaban el evangelio del Señor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Aquí entra ya nuevamente Felipe, ¿sí? El primer diácono del que se habla es Esteban. Luego Felipe empieza a tener una manifestación muy, muy clara, tanto aquí predicándole a Simón el Mago, como también lo que lleva a predicarle a aquel eunuco que venía en un transporte. Es llevado por el Espíritu. Dice el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces vemos también algo que continúa manifestándose, que también Esteban y Felipe hacían señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, echaban fuera espíritus inmundos también, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces había milagros, había sanidades, echaban fuera demonios. ¿Quién? Felipe. Acuérdense, los apóstoles, dice en los versículos anteriores, se quedaron en Jerusalén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria, ¿sí? Está con los samaritanos, que es muy interesante, hermanos, el saber por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero bueno, eso lo vamos a estar estudiando cuando retomemos nuestro estudio del Antiguo Testamento. Haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Quién había engañado mucho tiempo? Exactamente Simón. Simón era el que tenía ese tipo de prácticas y le llama la atención lo que está haciendo Felipe, ¿sí? Y entran como en una serie de contienda. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, este era prácticamente, hermanos, este era lo que comentábamos. Hablar el evangelio del Señor, anunciando el reino de Dios y quién los había introducido ese reino, que era Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. Se bautizaban, ¿sí? Vemos que ya es una continuidad. Aquellos que recibían al Señor también recibían al Espíritu Santo, también eran bautizados en agua. También creyó Simón mismo, ¿sí? Que en este mismo capítulo 8 ya nos hace una referencia más o menos cuál era la práctica del bautismo en una manera más extensa. Entonces también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Entonces aquí ya Simón creyó, ¿sí? Fue bautizado, ¿sí? Estaba siempre con Felipe, o sea que empezó a recibir la enseñanza, se manifestó como un discípulo, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Aquí es interesante, porque dice que hacían, ¿sí? Grandes, estaban atónitos al hacer las señales y los grandes milagros que se hacían, ¿sí? Aquí puede ser en plural, que los milagros, pero aquí en la versión 60 dice grandes milagros que se hacían, estaban atentos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, aquí nuevamente sigue coincidiendo el texto con lo que habíamos leyendo, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y es muy interesante porque aquí entra la primacía del apóstol Pedro, aquí que se ha dicho que es el primer papa, se ha dicho muchas veces,
Pues Pedro sí tiene un papel fundamental, pero si vemos aquí quién estaba sujeto a quién, entonces se ponían de acuerdo y se enviaban algunos. Aquí no dice que Pedro y Juan fueron los que decidieron que ellos iban. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, quienes, los 12, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces son enviados, ¿sí? Entonces, el papel preeminente del apóstol Pedro, debemos que entender que los primeros 12 capítulos sí se habla fuertemente del apóstol Pedro, pero no siendo una oportunidad para decir que fue el primer papa. Es un error y era una equivocación hablando de la primacía o ser el primero en llegar a la tumba y muchas otras cosas que se usan la palabra. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿sí? Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que habían creído y los que habían sido bautizados en Samaria, porque no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces estaban bautizados, habían creído, veían las señales, pero no había todavía una manifestación plena del Espíritu Santo en ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí es otra segunda vez donde aparece la imposición de las manos. Vemos otras ocasiones donde no es necesaria la imposición de las manos y hay una manifestación plena del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Aquí es muy interesante porque debemos de recordar a Ananías y Zafira. Pedro les dice que perezcan. Aquí no perecen. Pedro de alguna manera toma una resolución. No dice que Simón haya muerto, ¿sí? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, ¿sí? Delante de Dios. Entonces, debemos de recordar que ahí en el libro de los Hechos está cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, quisieron engañar a Dios. ¿Sí? Aquí dice que no es recto su corazón. Arrepiéntete, pues de tu maldad hay oportunidad de arrepentimiento, ¿sí? Ruega a Dios, ¿sí? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es la condición espiritual en la que estaba Simón. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, quien, Pedro y Juan, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí ya no dice quiénes, ¿verdad? Entonces, Felipe fue llevado por el etíope. Es el último texto que vamos a ver ahorita y para ya avanzar con este resumen. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré? Y aquí vemos, hermano, que también Felipe dominaba la escritura, tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de la historia, tenía conocimiento de la profecía. Pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Y qué pasaje de la escritura? Era Isaías capítulo 53, versículo 7 al 8. Debemos de recordar que este capítulo 53 de Isaías es un texto no muy recurrido con los judíos, porque vemos la profecía cumplida del Señor Jesucristo en el martirio que tuvo.
Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de la trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Sí. Aquí quisiera recordar, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. Aquí va caminando hacia el desierto. No sé qué medio de transporte usa. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces hubo una explicación con respecto a lo que decía la profecía en cuanto a quién, en cuanto a Jesucristo. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos. Aquí es descender a las aguas, al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea que se sumergieron en el agua, ¿sí? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir? Se lo llevó a otro lugar. Hemos visto que Felipe vuelve a aparecer, creo que en Hechos capítulo 21, 8, ahí vuelve a aparecer Felipe, entonces no se lo llevó al cielo, sino se lo llevó a otro lugar. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí dejamos a Felipe en Cesarea, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Anunciando el evangelio en todas las ciudades, ¿sí? Empezando por Azoto. Azoto era una ciudad, ¿sí? Y aquí vemos la conversión del apóstol Saulo. Bien, hermanos, pues aquí vamos a dejarlo. Yo creo que el video lo vamos a juntar. Tuve un problema por ahí y se fue la corriente eléctrica y el video se cortó. Vamos a unirlo. Espero pueda subirlo plenamente, esperando que el Señor bendiga tu vida. Padre, te damos gracias. Te pedimos que este mensaje pueda ser de bendición y edificación para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu nombre. Y confiamos en ti, Señor, que tú manifiestas tu verdad a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, Dios, y amén, Señor Jesús. Dios les bendice, hermanos. El Señor sea con ustedes. Amén. Bendiciones.